pues voy a iniciar esta grabación para las personas que de pronto no se pueden conectar, ¿sí? Y pues de una vez a lo que vinimos, voy a permitirme compartir estas diapositivas que tenemos para el día de hoy. Permítame un momentico, por favor. Creo que alguien tenía la mano levantada, pero bueno, ya no la volví a ver. Vamos a compartir. Permítame un momento para que ustedes lo vean más grandecito. Y lo empezamos a compartir acá de una vez. Para que ustedes lo vean. Recordemos, muchachos, que les acabé de enviar ese link. Voy a enviarlo otra vez para las personas que de pronto están en este momento ingresando. Ya son las 7:12, lo dejo acá para las personas. Ese link que estoy compartiendo es para que nosotros podamos postular un compañero de nosotros para que sea el vocero de la ficha. Es importante tener esa ficha. Bueno, acá nuestra sesión en línea, muchachos. Esta sesión en línea se llama planeación de las fases del proyecto según caso de estudio o según caso del que ustedes tengan, ¿cierto? Y que algunos de ustedes dijeron, profe, yo voy a trabajar con este proyecto, yo tengo esta empresa que es de un amigo o que es de un familiar y a la que yo le voy a tratar de desarrollar toda esa parte publicitaria y todo eso, ¿cierto? Entonces, digamos que acá, pues, como tal, la fase se llama planeación de las fases del proyecto según caso de estudio, ¿cierto? Porque teníamos también un caso de estudio, acuérdense, para los que de pronto no teníamos empresa, definitivamente no conseguí empresa, fue difícil, pero que entonces nosotros teníamos como un as bajo la manga. Yo decía, bueno, ahí hay, digamos que una empresa a la que nosotros le podemos tratar de desarrollar esa parte publicitaria, ¿cierto? Que era SEA. Digamos que esta sesión en línea está muy ligada con el brief que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Con la profesora Tirsa en la transversal de comunicación. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, como que va toda encadenada desde el DOFA, ¿no? Recordemos que nosotros empezamos con el DOFA, ella también les alcanzaba a mirar y explicar algo del DOFA, hacíamos el brief, y después de eso, seguían otras evidencias, y esta, que es planeación de las fases de proyecto, va muy ligada también, demasiado ligada a lo que es el brief. De hecho, es un insumo, y ya lo vamos a ver, como parte fundamental para desarrollar esta evidencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy, muchachos, rápidamente, pues va a ser el cronograma, ¿cierto? Vamos a ver gestión de proyectos a partir del brief, lo que les estaba contando, las fases, pues, de un proyecto y insumo para la evidencia. Vamos a ver también algo de indicadores, porque es uno de los puntos de esta evidencia fuertes que me gustaría que quedara bien claro, ¿no? Bueno, listo. Entonces, muchachos, vamos acá con el cronograma, entendiendo que empezamos acá con esta evidencia. Miren, es una evidencia de emprendimiento, evidencia de desempeño, ¿sí? Planeación de las fases según el caso de estudio, como lo habíamos hablado anteriormente. Inicia hoy 20 y termina el 26 de febrero, ¿cierto? Fecha en la que todavía ustedes podrían subirlo y no va a entrar como una evidencia tardía, sino entraría dentro del cronograma, ¿sí? Profe, buenas noches. Una pregunta, ¿tú estás proyectando algo? Sí, claro, Natalia. ¿Sí lo estamos viendo, muchachos? Oye, yo no les pregunté. Giancarlo, ¿sí lo estamos viendo? Ana Milena, que estaba ahí juiciosita. Pues a mí no me sale. ¿Qué dijeron que dijo José? No te escuché, José. Yo sí lo alcanzo a ver. Sí lo vemos, Ok, Natalia. entonces problema mío. Sí. ¿Y los demás sí están por ahí? Ana también lo ve. Natalia, a veces, ¿sabes qué pasa? Que yo lo dejo fijo. Yo no, sino digamos vos, de pronto pues que lo hayas dejado fijo en tu sesión ahí, y entonces se ve, es digamos alguien que tengas ahí que le hayas colocado fijo. Entonces trata como de desligarlo para que puedas ver todo, ¿vale? Bueno, listo, muchachos. Entonces acá yo siempre a veces doy unos punticos acá. Esta pregunta está muy fácil. El primero que de pronto hace la mano
y me diga, estos puntos les ayudaron en la sesión anterior a varias personas, porque el DOFA estaba, digamos que regular, pero digamos que bueno, ahí tienen un punto de ayuda, ¿cierto? Y ahí pasamos como raspando, ¿no? Pero bueno, listo, muchachos. El primero que me diga, no, pero es que esta pregunta está muy fácil. Bueno, estamos en la fase número 1, ¿cierto? Bueno, el primero que me diga, ¿cómo se llama la actividad de aprendizaje que tenemos en este momento? La actividad de aprendizaje que tenemos en este momento, que es la actividad que estamos haciendo y que llevamos todo este tiempo, pues, desarrollándola. O por el chat, también puede ser. Creo que por el chat alguien me contestó. A ver, miremos. No nos acordamos, muchachos, de la actividad de proyecto. Es una pregunta muy sencilla. A ver, ya te miro el chat que me está fallando. Creo que está muy lento mi internet. No, nadie. 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 No nos acordamos de la actividad de proyecto, muchachos, que estamos haciendo, que iniciamos desde que empezamos el programa de formación. Ok. La fase 1. Refiere a la fase 1. La fase 1, sí. La fase 1, vamos en la fase 1, que es identificar necesidades, ¿cierto? Sí. Y la actividad de proyecto, pero la actividad de proyecto, muchachos, es, acordemos que es generar diagnóstico de los requerimientos del cliente a partir de la investigación realizada, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué les estoy diciendo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, y lo que vamos a ver hoy en esta evidencia, como empezamos acá con fase 1, ustedes dirán, ¿eso de fase 1 qué es? Ahorita va a tener más sentido con lo que les vamos, con lo que yo les voy a, como a tratar de que me hagan ustedes comprender, ¿cierto? Pero esta AP1 es transversal a todo, muchachos. O sea, esta actividad de aprendizaje, AP1 quiere decir actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje, ¿me escuchan? Creo que me fui un poquito. Ahí estoy, ¿me escuchan? Aquí está sonando raro mi computador. Listo. Esa actividad de aprendizaje, muchachos, es una actividad que va transversal a toda esta parte de la fase 1, ¿cierto? Y en la fase 1 hay varias actividades de proyecto, ¿cierto? Esta ya la vamos casi que a terminar, muchachos. O sea, si no estoy mal y si ustedes miran el cronograma, es de las últimas de estas actividades de proyecto de la primera. Entonces, después vamos a seguir con la actividad de proyecto número 2, ¿cierto? Si ustedes se fijan en el cronograma, nosotros tenemos, digamos, el cronograma, ¿cierto? Todas las evidencias que están aquí, así como ustedes pueden ver están así todas las evidencias y la actividad de proyecto está así transversal a todas estas evidencias. Quiere decir que lo que estamos tratando de hacer en esta actividad de aprendizaje es generar ese diagnóstico de los requerimientos de nuestro cliente a partir de esa investigación que estamos haciendo. Por eso se llama así esta actividad de aprendizaje, ¿cierto? Que corresponde a la fase 1, ¿cierto? La fase 1 es larguita y la fase 1 puede que tenga, no sé, 3, 4 actividades de aprendizaje. Sí. ¿Alguien está así? Yo a ti, por ejemplo, te presenté un emprendimiento, supongamos, y yo a la profe le presenté otro porque pues a última hora decidí cambiarlo. ¿Vuelvo a hacer todo el DOFA y eso y te lo envío a ti o sigo común y corriente? Bueno, muy buena pregunta, pero bueno, digamos que ya tú, y la pasaste, ¿cierto? Me imagino, Sí, no falló. ambas. Está aprobada. Bueno, Sí. listo, está aprobada. Para evitar de pronto reprocesos, pues sí es bueno que lo vayas haciendo, no es tan necesario que lo vayas a hacer porque pues la actividad ya está aprobada, la evidencia ya está aprobada. Pero Sí. pues si nosotros hicimos algún cambio, sí tenemos que empezar a hacer esos ajustes y ese engranaje, porque con ese nuevo emprendimiento o con ese nuevo proyecto, ¿cierto? Con ese nuevo producto, ¿cierto? Es que nosotros vamos a desarrollar de aquí para adelante, digamos que, que toda la parte del proyecto. ¿Listo? Entonces, listo. Ve ajustándolo todo. Mira que ahorita, es que, mira, digamos que para que no de pronto te dé tanto esfuerzo, pues digamos entonces, ahorita vamos a seguir con esta evidencia que parte del brief, ¿cierto? Entonces, Sí. mira que ese brief, no sé si lo hiciste con el anterior emprendimiento. Sí. No, el anterior emprendimiento
con el que yo le presenté a la profe. Ah, bueno, entonces listo, perfecto, porque ahí ya Hice el brief. engranamos. Listo, entonces sigamos con ese que tienes en el brief, ¿cierto? Dejemos el DOF así Ok, para y ese es el que, que ya va a quedar. y nos concentramos en esta parte que digamos que ya es la planeación de las fases del Ok. proyecto, ¿sí? Bueno, listo. ¿Todo esto para qué, muchachos? Para que nosotros identifiquemos esas necesidades que hace parte de la fase 1, que puede tener varias actividades de aprendizaje, pero que nosotros en este momento estamos con la de generar diagnóstico de los requerimientos del cliente a partir de esta investigación. Y si ustedes se dan cuenta, pues es lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿cierto? Ustedes primero hicimos un DOFA, después hicimos el brief, donde nosotros identificamos esas necesidades, ¿cierto? De nuestro emprendimiento al que nosotros le vamos a trabajar, al cliente que nosotros le vamos a trabajar, y generábamos esos requerimientos que ellos desean, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros iniciamos acá, pues, con gestión de proyectos a partir del brief, ¿cierto? Y recordemos que nuestro brief, pues, digamos que nosotros teníamos unos objetivos ahí, que la profesora nos dijo, bueno, hagamos unos objetivos, primero el objetivo principal y después los objetivos, digamos, a alcanzar, que pueden ser a corto, mediano, largo plazo, ¿cierto? Que tenían unas estrategias y que digamos que todo esto que envuelve ir con de pronto una pequeña investigación de mercado que nosotros hicimos, ¿cierto? Y todo esto que nosotros desarrollamos en el brief, ¿cierto? Desde ahí inicia todo esto que vamos a hacer, ¿cierto? Y entonces, digamos que esa gestión de proyectos lo que hace es como desarrollar esa planificación, sea esa organización que nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Para controlar y monitorear esas tareas que nosotros pensamos que vamos a desarrollar para alcanzar esos objetivos que nosotros trazamos en el brief, ¿sí? Entonces esto es súper interesante porque es, o sea, nosotros partimos de ese brief que tenemos, que es un insumo, ¿cierto? Y a partir de eso nosotros seguimos con las siguientes fases que se necesitan para desarrollar un proyecto, ¿cierto? Entendiendo pues que un proyecto es como digamos el insumo de varias características para nosotros generar algo, ¿cierto? Que puede ser un producto o que puede ser un servicio o que puede ser, digamos que no necesariamente todos los proyectos tienen que ser de productos o servicios, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? Alcanzar un objetivo, ¿cierto? Por medio de una planeación que yo hago a partir de unas fases, ¿cierto? Y cuando yo digo planear, podemos hablar de lo que nosotros estamos viendo ahorita. Yo les dije ahorita, fase 1, identificar necesidades, la fase 1 de nuestro proyecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá yo les estoy mostrando en este momento las fases del proyecto. Por eso nosotros hablamos de análisis, ¿cierto? Ahorita nos vamos a ver cada uno. Por eso hablamos de planeación. Si ustedes se dan cuenta, nuestra fase en este momento es de análisis, ¿cierto? Vamos a ir a una fase de planeación, ¿cierto? Vamos a ir a una fase de ejecución y al final nosotros vamos a hacer, digamos que en este tecnólogo, tenemos 3 fases, ¿cierto? Pero no vamos a llegar, digamos que digamos, hasta el final, ¿cierto? Pero nosotros tenemos 3 grandes fases en todo lo que marca el tecnólogo, ¿cierto? Por eso es que la primera se llama inicio, que es la de análisis, la segunda de planeación, y así nosotros vamos fase por fase. Acá yo les estoy mostrando en esta diapositiva las fases de un proyecto normal, ¿sí? De un proyecto normal, de todo proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a verlas uno por uno, vamos a ver pues de qué se trata la primera fase de un proyecto que es de análisis, la segunda que es de planeación, la tercera que es ejecución, la cuarta que es seguimiento y cierre, ¿sí? Tal vez de pronto no alcancemos, como les estaba diciendo, digamos, en todo el tecnólogo a desarrollarlo, digamos que al pie de la letra, pero la idea sí es que nosotros empecemos a ver cómo es que es este cuento de hacer una planeación para un proyecto, ¿sí? Y que tenemos que seguir estos pasos importantes para que nos salga bien, ¿cierto? De hecho, en todos los proyectos que ustedes ven ahorita, hablando, no sé, de pronto de un proyecto más complejo, como puede ser de pronto eh, Hidroituango, no sé, o de pronto alguna avenida, alguna carrera que hagan, ¿cierto?
la vía al sol, etcétera. Bueno, digamos que no vamos a meter con polémicas, pero todos esos grandes proyectos pasan por todos estos, digamos que por todos estos pasos, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que hay que hacer un muy buen análisis para que no pase de pronto lo que a veces sucede, que no alcanzamos a entregar el proyecto en los tiempos, ¿cierto? En los tiempos que nos toca entregarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver uno por uno, ¿cierto? Digamos que la fase de inicio de análisis, yo pensaría que nosotros ya la tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que acá, en ese inicio, en ese análisis, va a partir de lo que nosotros desarrollamos. ¿En dónde? Lo que nosotros desarrollamos en el brief, ¿cierto? Entonces, digamos que acá, por lo menos nos dicen, bueno, los objetivos. Si los objetivos son claros, si se ha realizado un análisis de viabilidad, más o menos, ¿cierto? De pronto, si se obtuvo aprobación de la propuesta, que me imagino que, pues, la profe Tirsa les habrá dicho sí, pues, aprobaron la evidencia, y con esto, pues, conlleva que, pues, le dio como un chulito al emprendimiento que ustedes tienen para que nosotros empecemos a desarrollar el proyecto. Entonces, empezamos con esta fase de inicio de análisis. Vea que acá nosotros, pues, ya desarrollamos algunas cosas que tienen ustedes un insumo importante, que es el brief, ¿cierto? Y que cada uno de esos elementos son los que nosotros vamos a trasladar a lo que va a ser ese inicio, ¿cierto? De análisis. Aquí nosotros organizamos el equipo de trabajo, algunos estaban en equipos, de pronto otros dijeron yo me voy a hacer solo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es importante que a cada integrante del grupo de trabajo yo le asuma un rol, ¿cierto? Así vamos a hacer como si fuéramos a hacer un proyecto grande, ¿cierto? En el que nosotros, cuando empezamos en la fase de inicio a analizar esa información que nosotros obtuvimos de una investigación, ¿cierto? Por eso se llama la actividad de aprendizaje a partir de la investigación realizada. Entonces, nosotros analizamos esa información, ¿cierto? Que obtuvimos por medio de esa pequeña investigación que desarrollamos, y podemos tratar de dar roles a cada uno de los participantes. Digamos que este inicio es muy importante, ¿cierto? Que nos quede bien esa evidencia. Por eso digamos que estamos trabajando un poco de la mano con la profe Tirsa, ¿cierto? Porque si está mal el inicio, pues digamos que lo que va a seguir ahí también va a estar mal, eso sí, ténganlo por seguro. Entonces, digamos que bueno, acá ustedes ya lo tienen, la mayoría ya lo tienen aprobado, ya lo tienen de pronto con alguna retroalimentación, que es importante que miremos la retroalimentación que nos hacen los profes para que nosotros mejoremos esa evidencia, ¿sí? Entonces, inicio de análisis, yo diría que ustedes, la mayoría ya lo tenemos, ¿cierto? A partir de ese brief que nosotros desarrollamos y que le metimos, pues, un poco de investigación, un poco de objetivos, ¿cierto? Que como que estamos trazando ya la ruta por donde nosotros nos vamos a dirigir. Entonces acá pasamos nosotros a la planificación del proyecto, ¿cierto? Y acá es importante, ¿cierto? Porque aquí ya como que estas dos partecitas todavía no las tenemos muy decantadas, ¿cierto? Estas dos fases no las tenemos muy decantadas, hasta ahora tenemos la parte inicial, pero aquí ya es cuando nosotros como que sentamos, ¿cierto? Y empezamos a planificar ese proyecto como tal, ¿cierto? Acá digamos que lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar y analizar también, entre otras tareas de las que están acá, es nosotros desarrollar esos indicadores, ¿cierto? Esos indicadores de gestión que nosotros vamos a hacer para hacer el proyecto. Ahorita les voy a explicar un poco más de qué se trata esto de indicadores para que quede más claro, ¿cierto? Pero aquí ya entonces empezamos a mirar cuál es la planificación de lo que nosotros vamos a hacer del proyecto, ¿sí? Acá por lo menos podemos ver, bueno, listo, vamos a definir unas tareas, ¿cierto? Realizar una estructura de la división del trabajo, lo que yo les estaré asignando como responsabilidades es importante, ¿cierto? Y algo supremamente también importante es elaborar el cronograma, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero aquí al elaborar el cronograma, lo que nosotros tenemos que hacer un cronograma bien, discúlpenme la expresión, bien jaladito, donde tengamos los tiempos bien específicos, ¿cierto? Más o menos de lo que yo quiero, por eso estoy planificando, ¿cierto? Y el cronograma sirve para planificar y para yo darme cuenta más o menos cuánto me voy a demorar en tiempo o cuánto me va a gastar en recursos
para cada actividad. Entonces el cronograma sí tiene que estar como bien estructurado de actividad. Piensen ustedes, bueno, listo, primera tarea o primera actividad, desarrollar, ¿sí? Tercero o segundo, y así nosotros vamos escalando todos, digamos que todas esas actividades. Vuelvo a explicar más o menos todo para que, digamos, en un conjunto nos quede un poco más claro. Recordemos que nosotros iniciamos con el proyecto, ¿cierto? General, digamos, de lo que es hacer el branding de un emprendimiento, ¿cierto? De un emprendimiento, de un producto, o de pronto del caso de estudio, en caso que no tuviéramos, digamos, esto. Teníamos en mente nuestro proyecto, ¿cierto? Hagan de cuenta que esa persona o ese familiar o ese emprendimiento que yo tengo es mi cliente, ¿cierto? Entonces yo soy un desarrollador de medios gráficos, ¿cierto? Y publicitarios. Entonces, de desarrollo de medios gráficos publicitarios y visuales, ¿sí o no? Entonces, yo estoy, digamos que yo soy la persona que le voy a trabajar a mi cliente porque él tiene una necesidad y un requerimiento, ¿cierto? Que es hacer el branding de esa marca, ¿cierto? O de ese producto o de ese emprendimiento, ¿sí o no? Entonces, empezamos con el brief, ¿cierto? Desarrollamos después la planificación del proyecto, que es cómo sentarme a hablar también con el cliente, obviamente, y eso lo tenemos que hacer ya después cuando salgamos de acá y preguntarle, ¿cierto? Ah, bueno, ¿qué es lo que espera usted que yo haga con esa campaña publicitaria? ¿Qué quiere usted? ¿Cierto? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere lograr usted con lo que yo voy a hacer? ¿Cierto? Es importantísimo que nosotros nos metamos, digamos que en una relación de tú a tú con el cliente, porque yo tengo que entender qué es lo que él quiere, qué requiere y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Es muy importante esa parte. Entonces, digamos que acá por eso hablamos tanto del cronograma, porque nosotros sí tenemos que más o menos planear, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos vamos a durar haciendo, digamos que este proyecto como tal, ¿cierto? No lo tenemos que tomar a la ligera, tomémonos el tiempo, ¿cierto? Es un cronograma que puede estar sujeto de pronto a cambios. Obviamente uno no va a decir, no, si así va a quedar y así es, porque sucede, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en un proyecto, a veces hay muchas variables, ¿cierto? Que juegan en contra de los proyectos y entonces nosotros tenemos que ajustar, mirar cómo podemos solucionar, ¿cierto? Cómo podemos saltar ese obstáculo para seguir en el proyecto, ¿sí? Acá dice elaborar un plan de costos. No creo que vamos a llegar hasta allá. Sí podríamos colocar como de pronto algo muy general, ¿sí? Porque esto lo vamos a ver después en una evidencia que se llama viabilidad de la parte financiera del proyecto. Acá lo que estamos haciendo, o sea, no va a ser tan especializado, pero digamos que esos costos es como generalmente más o menos qué es lo que se nos puede ir, ¿cierto? Aquí ya no estamos, todavía no estamos hablando de la parte financiera. Para eso, digamos que ya tenemos que tener ya una estructura más grande, ¿sí? Acá digamos que estas dos fases van casi como de la mano, si ustedes se dan cuenta, porque mientras yo en una planifico, ¿cierto? En la otra ya ejecuto y le hago el seguimiento, ¿cierto? Acá yo planifico y aquí yo lo hago, ¿cierto? Aquí en esta parte yo ya lo hago y el seguimiento es súper importante porque es el que me da a definir cómo va el progreso, ¿cierto? De ese proyecto y de esa planeación que yo hice en la fase de planificación del proyecto, ¿sí? Entonces ese seguimiento es importante porque entonces yo voy a decir, ah, bueno, venga, yo en la planificación había dicho que hoy qué es, uy, hoy es febrero 20, ay, ya que yo había colocado que aquí ya teníamos que ir con la actividad número 5, ¿sí? ¿Con cuál vamos? Entonces, no, vamos con la 3, pero ya la vamos terminando casi para la 4. Bueno, vamos desfasados ahí. Entonces, mire, como dice acá, muchachos, dicen, ah, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar acciones correctivas si fueren necesarias. No, nos va a tocar entonces empezar a trabajar, muchachos, por la noche, ¿sí? Profe, Pues tengo digamos una que pregunta. estoy haciendo un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien está por ahí? Sí, yo, por ejemplo, Natalia, cuéntame, Natalia. sí, por ejemplo, en la cuestión de elaboración de costos, son los costos generales. O sea, mi pregunta es como que hay que poner el costo como el producto, supongamos de que
tenemos una venta de lácteos, no sé, X, y vendemos yogur griego, vendemos leche, vendemos cuajada, entonces ahí hay que poner un costo de, por ejemplo, cuánto vale el yogur, cuánto vale la cuajada, cuánto vale el queso, en general, ¿cierto? Pues muy buena pregunta, pero es que a mí me gustaría que no nos fuéramos tanto como por ese lado, ¿cierto, Natalia? Porque, bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Natalia. Bueno, listo. El emprendimiento es de lácteos, ¿cierto? De lácteos, listo. El emprendimiento es de lácteos. Es de algún familiar, no sé, algo, indagando un poco más. Ah, no, el ejemplo de los lácteos era, o sea, X, o sea, un emprendimiento X que se me vino a la cabeza. Pero mi emprendimiento... Ok, pero ¿cuál es tu emprendimiento para hacerlo con el tuyo, con el real, mejor dicho? Es a base de una papelería creativa. ¿Cómo? Una papelería creativa. Que Una comprende, papelería creativa. sí, que comprende en cuestiones de regalos personalizados, tanto para eventos, para fiestas, agendas, todo lo que tiene que ver con piñatería personalizada, tarjetas de bodas, de invitaciones, bueno, cuestión de como todo esto que es personalizado para las cuestiones de los eventos y más que todo fechas especiales. Perfecto. Digamos que esta pregunta y digamos que esta intervención de Natalia es muy acertada porque a veces nosotros nos confundimos, ¿cierto? O sea, Natalia no, digamos que Natalia tendrá que sacar de pronto el presupuesto, tendrá que sacar de pronto la proyección y el cronograma de lo que tú le vas a hacer a tu cliente de la papelería. ¿Sí, Natalia? ¿Qué va a ser lo que tú le vas a hacer? Dime. Claro, no sé si también, esto va para todos, muchachos, porque todos tenemos como el mismo, la cosa ahí, ¿cierto? Entonces, te pregunto, todo lo que vamos a enfocar el proyecto ahorita, ¿cierto? Todo lo que nosotros vamos a gastar en la planificación, todo lo que nosotros vamos a gastar de pronto en el presupuesto, Natalia, te pregunto a vos, ¿qué es lo que espera el cliente de ti, ¿cierto? De esa papelería creativa, ¿qué es lo que espera el cliente? Tu cliente de emprendimiento. Ok, ellos esperan la cuestión de que haga una cuestión de publicidad un poco más amplia a las que ellos tienen y más que todo un impulsamiento al mercado, ¿sí me entiendes? Porque ellos apenas están, literalmente están en la planificación, o sea, tienen la idea, van al paso conmigo, pero entonces ellos lo que quieren es darle el impulso, obviamente, donde están ellos ubicados y su entorno, para poderlo expandir, obviamente con envíos y obviamente manejar más que todo el marketing y la publicidad para poder hacer un impulso completamente. Listo, Natalia, ahí está el punto, ¿cierto? Tu cliente espera que tú hagas esa parte de la publicidad, ¿sí o no? O sea, que tú te tienes que encaminar en eso, ¿sí? Porque para eso estamos el impulsamiento de la marca, por decirlo así. O sea, que tu cronograma, digamos que tus costos, digamos que tu presupuesto, más bien, que tu presupuesto va a ir encaminado a eso, ¿sí? A eso, ¿vale? Para todos, muchachos, a eso porque eso es lo que yo me voy a dedicar a hacer, ¿cierto? Y eso es lo que yo estoy, o sea, yo lo que le estoy haciendo a mi cliente es eso, finalmente, ¿sí o no? Lo que dijo Natalia ahorita, ¿cierto? Entonces yo no me voy a poner de pronto como, no, digamos, a veces pasa, muchachos, que cuando estamos en este momento, pues nos confundimos, no sé, de pronto hay alguien que dice, no encontré emprendimiento, me tocó inventarme algo, ¿cierto? Entonces yo me invento, no sé, zapatos, ¿cierto? Y entonces yo me pongo a hacer, no sé, el presupuesto para hacer un zapato, ¿sí? Pero no, muchachos, ¿cierto? No, ese no es el ejercicio, ¿cierto? Porque yo no estoy estudiando para hacer presupuestos de zapatos, yo estoy estudiando para desarrollar, ¿cierto? La parte publicitaria de un cliente mío que lo requiere y que lo necesita, ¿cierto? Entonces yo tengo que pensar en función de eso, ¿cierto? Entonces yo no voy a pensar en cuánto se me gasta de pronto un zapato, si necesito bolsas, yo voy a pensar es, bueno, ¿y esta publicidad cómo va a ser, ¿cierto? Esta publicidad, ¿cuánto me va a gastar en este proyecto, en esta campaña publicitaria para llegar
a esos objetivos y a esos indicadores que el cliente me está diciendo que quiere lograr con mi campaña, ¿sí? Pero muy buena esa pregunta y me alegra porque, pues, digamos, espero que a todos nos quede bien, ¿cierto? Porque es que a veces, y es normal, es apenas normal, que nosotros estamos pues iniciando el proyecto y a veces nos desviamos como para donde no tenemos que desviarnos, ¿cierto? Bueno, sí, el emprendimiento es importante, pero yo voy por otra parte, ¿cierto? Voy allá a donde va a ser lo que es la campaña publicitaria, el branding, las piezas gráficas y toda esta parte que hace parte que conforman todo lo que nosotros estamos haciendo para el proyecto final, ¿sí? No sé si quedó claro, Natalia. Sí, sí, señor. ¿Sí? Gracias Sí, por tu sí, intervención, ya. Natalia. Sí, sí, es que tenía esa duda, ¿no? Porque No, pues pero es súper obviamente, importante porque estoy seguro que muchos la tenían, Natalia, muchos, no solo tú, muchos la tenían y gracias porque pues me da la oportunidad para explicarlo muy bien, ¿cierto? Y a veces se nos puede olvidar, a veces se nos puede olvidar, a veces yo doy por hecho que ustedes lo comprenden y mira que es algo que pronto no tenemos pues, de pronto bien visualizado, ¿sí? Entonces, listo. Empezamos con la ejecución, el seguimiento, pues, a eso que yo estoy haciendo del proyecto, ¿cierto? Eso se puede hacer, digamos, de varias maneras, ¿cierto? Ese seguimiento. Bueno, yo, como les estaba contando ahorita, bueno, listo. En tal fecha, según mi cronograma, ya tenía que tener tal actividad, todavía no lo tengo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Necesito mirar si lo que tengo que hacer es aumentar capital de trabajo, aumentar fuerza de trabajo humana para yo, digamos que cumplir con ese cronograma lo más que yo pueda desarrollar, ¿sí? Entonces acá, muy importante, ¿sí? Porque vamos a hablar de los indicadores, ¿sí? ¿De cuáles indicadores? Pues de los indicadores que en esta fase, donde nosotros estamos hablando de planeación, ¿cierto? En esta de planeación y ejecución, es que mi cliente quiere dar, ¿cierto? Y ustedes dirían, bueno, ¿qué es un indicador? Si sabemos que es tal vez un indicador en estos momentos. Nosotros tenemos idea de pronto de qué es eso, muchachos, de qué es un indicador. Nosotros sabemos más o menos qué puede ser eso. Hablando de es, un indicador. Sí, Natalia, dale, Natalia, con toda. es como el inicio de donde vamos a arrancar, si no estoy mal. Yo lo veo más como que es, digamos que es algo que me va a medir, ¿cierto? La eficacia que puede tener esa campaña que yo tengo, digamos, hablando ahorita y poniendo en el contexto de desarrollo de medios gráficos publicitarios. Entonces, lo voy a explicar de otra manera. Pues, ¿qué puede ser un indicador? Digamos que ese indicador me va a ayudar a mí, ¿sí? Como a evaluar, ¿sí? Si esa campaña que yo estoy haciendo es viable o no. O si cumplió el objetivo que me tracé desde cuando coloqué el inicio del proyecto, ¿sí? Entonces, digamos que es muy importante estos indicadores, ¿sí? Entonces, digamos que es esa medida cuantitativa y cualitativa, ¿cierto? El indicador es esa medida cuantitativa y cualitativa que me indica, ¿sí? Si la campaña publicitaria cumplió el objetivo o no. Así de sencillo. Si lo cumplió o no lo cumplió. Entonces, digamos que les voy a dar un ejemplo, muchachos, porque pues, digamos que ustedes dirán, bueno, no me alcanza como a entender muy bien lo que es un indicador, ¿cierto? Pero, ¿de quién depende ese indicador? Ese indicador depende del cliente, ¿cierto? Porque es que, Natalia, yo, digamos, en el caso, si yo fuera Natalia, yo le voy a preguntar al emprendimiento, ¿cierto? De la papelería, ¿qué es lo que quiere lograr con lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Yo primero tengo que estar con mi cliente y decirle, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Él me puede decir, yo quiero que más personas me conozcan, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a medir? Entonces ustedes van a decir, bueno, voy a tratar de medirlo de alguna manera, ¿cierto? A ver si con mi campaña yo puedo hacer que a ustedes lo conozcan más personas aquí en el sector, ¿sí? Con mi campaña publicitaria. O él puede decir, yo quiero lograr que, no sé si de pronto él tiene como
o un negocio de suscripciones que se suscriban más personas. Ah, bueno, ese es como el punto donde yo puedo calificar y yo puedo medir si la campaña fue exitosa, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuántas suscripciones tenía usted en enero? No, 3. Cuando empezó la campaña, hicimos campaña, no sé, por 6 meses, por 3 meses. Después de eso, ¿cuántas suscripciones? No, fueron 300. Bueno, entonces sí sirvió la campaña. ¿Sí me hago entender? Hay algunos que me colocan de pronto aumentar las ventas. Podría ser, aunque ustedes saben que de pronto sí, las ventas no dependen netamente de la publicidad. Sí es importante, obviamente, pero digamos que también hay otros factores que ayudan a incrementar las ventas, ¿no? No solo la publicidad. Pero entonces digamos que eso depende de lo que ustedes acuerden de pronto con su cliente o con su emprendimiento o con lo que ustedes quieran lograr. Si de pronto ustedes inventaron el emprendimiento, por lo menos en el caso de los zapatos, entonces usted dice, bueno, ¿yo qué quiero lograr con esto que yo estoy haciendo? ¿Cierto? Yo estoy estudiando diseños de medios gráficos visuales, me tocó inventarme un producto para poder, ¿cierto?, practicar y generar mi proyecto con base a ese producto. Entonces, ¿yo qué espero? Tener más visualizaciones, tener más, no sé, más seguidores, podría ser, ¿cierto? Yo hago una campaña en Facebook para tener más seguidores, ¿cierto? ¿Cuántos seguidores tengo al final del ejercicio? Si los aumenté, no los aumenté, si fue exitosa la campaña o no fue exitosa la campaña, ¿sí? Acá yo les coloqué algo, este indicador es, no sé, es como para que ustedes me comprendan un poco mejor, muchachos. Yo creo que este no está tan asociado a lo que es publicidad, ¿cierto? Pero por lo menos este puede ser un indicador, ¿cierto? Este indicador, digamos, de la tasa de conversión, me mide el porcentaje de personas que realizaron una acción deseada después de ver un anuncio, ¿sí? Como hacer una compra o registrarse. Entonces, digamos que yo envío y saco la campaña publicitaria, ¿cierto? Entonces, de todas esas campañas publicitarias, muchas personas vieron el anuncio, ¿sí? No sé, 1000 personas. Y de esas 1000 personas, ¿cierto? Tan solo 200, ¿cierto? Se registraron, ¿cierto? Y de esas 200, tan solo 100 compraron, por decir algo, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, ¿cómo está mi tasa de conversión de acuerdo a lo que yo logré con esa campaña? Estos datos que los estoy diciendo me los estoy inventando, pero en un escenario real, pues no estaría tan mal, ¿cierto? Porque pues al menos logré una tasa de conversión que de pronto pues fuera y personas me compraran, ¿sí? Y hay muchos ejemplos, muchachos, digamos, hablando de estos indicadores, ¿cierto? Que podríamos tomar desde el punto de vista también del marketing digital, ¿cierto? Digamos que no sé, podríamos hablar del alcance y la frecuencia que tuvo también de pronto esa campaña, ¿cierto? Entonces, el total de número de personas que han sido expuestas para el anuncio y que lograron de pronto como engancharse, ¿sí? Por el anuncio que vieron. Otro indicador puede ser el ROI, que ya es algo como más, lo vamos a ver en la parte financiera, ¿cierto? Que es saber si yo alcancé a tener, digamos, esa tasa de retorno, ¿cierto? De la inversión inicial, ¿cierto? Hablando ya de un proyecto. Y hay muchos indicadores más, ¿cierto? Pero lo más importante es que nosotros comprendamos con el sentido de lo que es un indicador y que le preguntemos nosotros a nuestro cliente qué es lo que quiere lograr con la campaña que nosotros muy amablemente le vamos a desarrollar a ellos, ¿cierto? Esta parte es importante porque es uno de los puntos y por eso le tomé un poco de espacio más, ¿cierto? Es uno de los puntos que vamos nosotros a desarrollar en la evidencia. Ya vamos a ver la evidencia, muchachos, para que ustedes la vean. Aquí ya la evaluación y cierre del proyecto, ¿cierto? Ya cuando nosotros tenemos todo. Y aquí siempre es importante sacar como unas conclusiones, ¿sí? Siempre es importante. De hecho, hay una parte que se llama lecciones aprendidas, que es cuando se cierra el proyecto. Aunque ya hablando de proyectos un poco más complejos, pero es importante porque nosotros analizamos los resultados, ¿cierto? Se redacta un informe final y se hace esa retroalimentación de las cosas que funcionaron y de pronto de las cosas que no funcionaron también.
y se hace una bitácora de todo eso, ¿cierto? Porque las cosas que no funcionaron, pues nos ayudan, y eso deberíamos también hacerlo nosotros en la vida. Ah, no me funcionó esto, ¿pero por qué? Ah, pues porque tal cosa falló. Ah, bueno, entonces a la próxima, pues lo va a hacer de otra manera, ¿sí? Es importantísimo, digamos que las conclusiones, desarrollarlas. Tal vez no vamos a llegar hasta allá porque les voy a presentar la evidencia en este momento que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? ¿Cuál es la buena noticia? Pues el primer punto casi que ya lo tenemos, ¿cierto? Miren que nosotros hablamos de la fase de análisis, acá dice apoyos en la evidencia anterior, y acá, digamos que ustedes ya tienen todo esto, ya tienen la información, ya desarrollaron algunos objetivos, desarrollaron la viabilidad del proyecto, ¿cierto? Definieron ustedes mismos un público objetivo a través de esa investigación generada. ¿Se acuerdan que hemos visto la actividad de aprendizaje? Y ahí ustedes generaron el brief, ¿cierto? Con las cosas más importantes que tenemos de la campaña. Entonces, ¿qué vamos a seguir? Pues vamos en la fase de planeación y ejecución, ¿cierto? Por eso es importante establecer los indicadores para medir los resultados de esa campaña, ¿cierto? Solo los vamos a mirar, o sea, obviamente esto no nos va a alcanzar porque esto digamos que es larguito, si me hago entender. Esto hasta ahora estamos haciendo la planificación, ¿sí? Miren que hasta ahora estamos haciendo la planificación. Solo los dos primeros puntos de todas las fases que les acabé de nombrar, ¿sí o no? Planificación y ejecución, porque la vamos haciendo también sobre la marcha. Entonces, establecemos primero los indicadores para medir el resultado de la campaña, definimos los canales a utilizar, las tareas a realizar en una escala de tiempo, o sea, que vamos a hacer una especie de cronograma. Por eso acá dice profe, una pregunta, antes de que se me pase. Dice, defina los canales a utilizar. ¿Esos canales hacen referencia a cuál? A los canales que nosotros vamos a usar para desarrollar esa campaña publicitaria. Ok, entonces estamos hablando de, por ejemplo, que si vamos a utilizar redes sociales, de que si vamos a utilizar alguna campaña de difusión, sí. Flyer, publicidad en stands, todo eso. Ok. Exacto. Sí, sí, señora. Y establecer el cronograma de las actividades, que pues nosotros tenemos que hacer un cronograma, muchachos, importante acá también, ya que Natalia está ahí, no es el cronograma, digamos, no sé, hablando de los zapatos, no es el cronograma de los zapatos de decir yo hago tantos zapatos en tanto tiempo, ¿cierto? Y tengo unas suelas y me llegan las suelas y todo este cuento, no es ese cronograma, es el cronograma de lo que yo como desarrollador publicitario, ¿cierto? Desarrollador de medios gráficos visuales tengo que hacer para desarrollar la campaña publicitaria, ¿sí? Ese Profe, es el cronograma. O sea, hablas como de, por ejemplo, de que uno hace una planificación de que supongamos en X, Y, esta semana se va a hacer un reel en que muestra el nuevo producto en Instagram, la otra semana se va a subir contenidos a las plataformas. ¿A eso te hace referencia? Sí, pero digamos que, bueno, sí, puede pasar, ¿cierto? Pero digamos, esto tiene que ver mucho con el proyecto que nosotros vamos a desarrollar y que vamos, pues digamos que el proyecto no va a ser solo desarrollar un reel, ¿cierto? Porque tú quieres como desarrollar esto en una campaña, ¿cierto? Que una campaña pues lleva una planificación importante, ¿cierto? Porque empieza con todo lo que yo estoy pensando en desarrollar, ¿cierto? Y hasta dónde yo la quiero dejar, depende de lo que quiera mi cliente también. Es más hacia eso, ¿sí? Digamos que más hacia todo eso que tú estás planificando. Imagínense, o sea, es un cronograma en el que yo voy a utilizar, digamos que gran parte del tiempo de aquí para allá, haciendo todas esas piezas gráficas que yo voy a hacer, ¿cierto? Y haciendo todo lo que yo le quiero hacer a mi cliente. Es eso, ¿sí? Entonces, ¿mi cliente qué quiere? ¿Cierto? Quiere de pronto, no sé, un nuevo logo, un eslogan, quiere el branding completo, todo el portafolio, unas piezas gráficas, ¿cierto? Ah, bueno, yo voy a empezar tratando de si mi cliente de pronto no tiene eso, o algo corporativo, ¿cierto? Que nosotros como que también tenemos que hacer eso. Entonces yo decirle, bueno, voy a empezar por el cronograma
cómo voy a hacer esas actividades para desarrollar toda esa campañita que yo estoy pensando en mi mente al final para hacer la sustentación. ¿Sí me hago entender, Natalia? Sí, señores, como si es las actividades que se tienen que hacer para poder llegar al objetivo que es la campaña publicitaria. Ajá. Y que uno de esos objetivos están en los indicadores que son para medir el resultado de esa campaña, ¿cierto? Entonces yo tengo que desglosar un cronograma importante para desarrollar eso, ¿cierto? Bueno, y acá dice que nosotros desarrollemos una propuesta de diseño gráfico. Bueno, muchachos, aquí es una propuesta, ¿no? Pues porque todavía nosotros, ¿cierto? Todavía no tenemos las herramientas, ¿sí o no? Entonces acá es una propuesta ahí más o menos en la que se espera que ustedes digan, no sé, esto es lo que yo tengo como para que usted, mi cliente, lo verifique y mire a ver si le gusta esa propuesta que yo tengo, ¿cierto? Puede ser de pronto, digamos que en ese cronograma, en esos indicadores, también está inmersa también la propuesta, ¿sí me hago entender? O sea, la propuesta es algo de pronto un poco más ahí ya que yo tengo para mostrarle como tal con lo más importante, ¿cierto? Si ustedes le quieren colocar, estamos intentando hacer no sé, un logo que sea más natural y que tenga tal cosa, no necesariamente tengo que decirle, vea, este es el logo, o si quiere le puedo colocar, vea, más o menos esto es como un trazado de lo que estamos esperando, ¿sí me hago entender? Entonces digamos que, mira que acá dice desarrollar la propuesta de diseño gráfico para los productos de la compañía de dispositivos electrónicos, ¿cierto? Entonces, pues a los que tienen, digamos, el Sega, que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces, será la propuesta gráfica para eso, pero es una propuesta, ¿listo? Es una propuesta de cómo, o sea, es como un borrador de lo que ustedes le pueden decir al cliente, vea, más o menos así la estoy pensando, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser ya el producto hecho. O sea, no necesariamente no, o sea, el producto no está hecho porque nosotros hasta ahora estamos empezando, ¿sí? Estamos hasta ahora empezando, ¿sí? Y listo, es eso, muchachos. Creo que nos demoramos un poco más ahí de Profe, tiempo, pero es importante porque creo que quedó más claro. Sí, cuéntame. Ay, la lista, muchachos, antes de que se me olvide. una cosa, tengo una duda. Dirá, qué vieja tan cansona, pero es que salen muchas dudas. No, Natalia, está bien. Voy Bueno, buscando la lista. en cuestión de propuesta de diseño gráfico, la propuesta componería, pues obviamente, el diseño del logo o el diseño de la marca con su paleta de colores, ¿cierto? Sí, mira que sí podría ser eso. Y yo no lo dije, pero sí. La paleta de colores, estoy pensando, La no sé. composición por qué se utiliza ese tipo de tipografía y por qué la combinación de esos colores y a qué Exacto. significa, ¿cierto? Obviamente Claro. como un flyer de publicidad a que se va a Exacto. hacer una inauguración o que se va a presentar un nuevo producto. Exacto. Por ejemplo, las actividades que se van a realizar entre las redes sociales para un impulsamiento, entonces como que qué se va a hacer, ¿cierto? ¿Sí es eso o estoy mal? Sí, señor. Así Ok, es. Así ok, es. listo. Esta es la paleta de colores, porque yo pienso que su marca, no sé, es una marca joven, entonces toca este color con este otro, entonces está tal, queda mejor, quiere mostrar y, bueno, yo creo que ustedes saben más que yo de eso. Pero sí, algo así, muchachos. Algo así como lo que dice Natalia. Les acabé de enviar la sesión en ese momento. La sesión no, sino la lista de asistencia para que la tomemos ahí. Está en el chat, muchachos, para que la vean. Y la podamos. Y les voy a enviar otra vez. Bueno, no nos vayamos a confundir. Creo que ya hay más personas. Ya los dejo con esta última información. Bueno, antes de que nos vayamos, pues, muchachos, lo de siempre. Preguntas de pronto que tengamos, alguna duda, quejas o reclamos.
Yo sí tengo una duda. Mientras, sí, claro que sí, dime. No entendí muy bien lo de los indicadores. Lo de los indicadores, Sí. ya lo miramos otra vez. Ya permíteme un momentito. Espérame, muchachos, es que estamos haciendo la campaña para que ustedes, por favor, Bueno. las voy a colocar acá, va después de la lista. Ve que es que mi internet está un poquito lento. Muy lento. Ya quedó, espérame. Estamos haciendo la campaña para, creo que estamos haciendo la campaña para escoger al vocero de la ficha, que es súper importante y no lo tenemos todavía. Ya estamos, mejor dicho, a puertas de terminar la actividad de aprendizaje número 1 y no tenemos todavía vocero. Es importante que lo escojamos, por eso entonces estoy haciendo esa campaña acá importante y la estoy dejando ahí para que ustedes mismos puedan postular a alguien. Ahora sí, íbamos con lo de los indicadores, ¿cierto? Aló, ¿estamos ahí todavía? Sí, profe, los indicadores. O sea, hay que, a base de lo que vamos a hacer, es hacer como un análisis como de la cantidad de personas que podría llegar a ver la publicidad. No es hacer un análisis. Mira que, no es hacer un análisis, es simplemente mencionarlo, Natalia, porque todavía pues estamos iniciando hasta ahora, ¿cierto? Vamos hasta ahora como en las primeras fases de lo que es, digamos, la gestión de proyectos. Entonces, ese indicador tiene que ir muy de la mano con lo que el cliente quiere, Natalia, ¿cierto? Entonces, por eso te digo, tú le tendrás que preguntar a tu cliente qué es lo que él espera de toda esa campaña. Espera de pronto que vaya más personas al local, no sé si de pronto también lo tiene digital o él espera de pronto que tenga más suscriptores, ¿cierto? O que tenga más seguidores, si de pronto es un negocio digital, no sé, de pronto en Instagram o no sé, o en Facebook, ¿cierto? Él quiere más likes, ¿sí me entiendes? O sea, es lo que él quiera, ¿cierto? Porque él está pagando porque tú le prestas un servicio, entonces tú le tienes que preguntar, señor cliente, ¿qué es lo que usted quiere con esta campaña? Ah, quiero que me conozcan más. Ah, bueno, ¿cierto? Bueno, pues entonces, ¿cuál va a ser? Ah, más reconocimiento en el sector, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, ese es otro rollo, ¿cierto? Pero digamos que inicialmente nosotros lo podemos dejar ahí enunciado, ¿cierto? Ah, que quiero más likes. Ah, bueno, listo. Que quiero más suscriptores porque mi negocio es por suscripción, ¿sí? Entonces yo espero que con esa campaña que yo lance, pues yo tenga más suscripción. Bueno, puede pasar que alguien diga que yo quiero más ventas, pero es lo que yo les digo, no quiero que sea solo ventas porque, bueno, todo el mundo pues hace publicidad para vender, obviamente, ¿cierto? No es el único indicador, ¿sí? O que tenga más ingresos. Pero digamos que, digamos esto de ventas no solo depende de la publicidad, ¿cierto? En cambio, si nosotros hablamos, o sea, ¿cómo diferenciamos? Si yo les hablo a ustedes de pronto de que yo quiero ser más reconocido, ¿cierto? Que quiero que me conozcan más, que quiero que mi marca sea más visible, ¿cierto? Yo puedo pensar que esos son indicadores, digamos, más alineados a lo que nosotros estamos estudiando. Pero si yo les digo, bueno, hagamos un indicador que sean las ventas, no sé, ¿sí? Obvio que sí, que obviamente las personas hacen publicidad para tener más ventas, pero digamos que no es tan específico solo de la publicidad, ¿cierto? Porque yo puedo tener ventas porque, no sé, bajé el precio o porque hice alguna alianza de pronto con otra persona, ¿cierto? O de pronto con un proveedor o con un socio capitalista, ¿sí? O sea, por miles de cosas, ¿cierto? Que yo puedo mirar cómo puedo tratar de vender más, ¿sí? O porque abrí otros puntos, puede ser que yo abrí más puntos, ¿cierto? Que yo hice otra estrategia, pero obviamente va de la mano, ¿sí? Va de la mano, pero pues eso lo miran ustedes con sus clientes, ¿cierto? Pónganse y hablen con ellos y dígale al cliente con la mano en el corazón qué es lo que esperas vos
de esta campaña publicitaria, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y ahí van saliendo los indicadores. Ok, y la otra es de plan de costos. Hay que colocar, estamos hablando de valores en dinero. Podríamos hacer un presupuesto, ¿sí? Lo que pasa es que costos ya, no, pues no hablemos tanto de costos porque costos ya nos va como hacia la parte financiera y esto hasta ahora es un presupuesto muy general, ¿cierto? Sí. De lo que yo me voy a gastar en la campaña, ¿ok? En la campaña publicitaria, ¿sí? Hagan de cuenta por lo menos la campaña publicitaria de los senadores o del Congreso o de los presidentes, ¿cierto? Entonces ellos tienen que tener un presupuesto para hacer esa campañota que hacen, ¿sí o no? Entonces piensa, ay, bueno, ¿cuánto me va a gastar de pronto haciendo esa campaña? ¿Sí? Que entre otras cosas es el trabajo de ustedes, ¿no? Porque es lo que ustedes van a cobrar. ¿Me hago entender? O sea, lo que tú más o menos cobras por tu servicio, ¿cierto? O sea, yo voy a prestar ese servicio, pero yo necesito tal cosa, no sé, lo estoy diciendo por hablar, pero, yo voy a hacer una valla de aquí hasta allá, que tengo unas luces fluorescentes y que se mueva un muñequito, que para que cuando pasen por ahí, entonces los invite a entrar. ¿Sí me hago entender? Todo ese presupuesto que necesitas para esa campaña. Okay. Sí, Un entiendo. presupuesto, algo así muy general, ¿vale? Ok. Sí. Bueno, listo, Natalia, gracias por todas las preguntas. Muchachos, entonces, cuéntenme si tienen de pronto alguna duda. Voy a mirar aquí el chat. Instructor, usted nos deja enviar. Espera un momentito. Ay, Dios mío, instructor, usted nos podría enviar un ejemplo de cómo tendría que quedar el trabajo para tener una idea más o menos. Pues de hecho, saben que yo estoy como pensando también en eso. Y tenía aquí un trabajo, no sé si lo pueda colocar acá. De hecho, lo busqué y lo tengo acá, miren. No sé cómo que lo vean. Bueno, se los voy a leer, ¿sí? ¿Les parece?